Creo que se ha entrado ya. Muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Cuánta gente hoy. Qué bien, qué alegría, qué guay. Soy Ismael, cofundador y director de Soluble Studio. Algunos ya me conocéis de por aquí. La verdad que estamos todo el día metidos en esta sala haciendo podcast más que nunca a un ritmo frenético. Y como sabéis, esto es la edición especial que hacemos de Soluble Hablar, el podcast de Soluble, dentro de la iniciativa Entrena tu marca, que es todo lo que estamos haciendo dentro de esta situación rara que estamos viviendo, para que las marcas no paren y salgan reforzadas de todo esto y cuando vuelva a la competición estén ahí en primera línea. Estoy con mi compañero de batallas, mi amigo Máximo. Buenas a todos. Y hoy nos acompaña nada más y nada menos que Marina Isa, una conocida vieja amiga del estudio. ¿Qué tal, Marina? Muy buenas. Buenas. Digo, Máximo ya fue quien nos presentó a Marina y a Soluble. Vosotros os conocéis desde hace unos añitos, ¿no, Máximo? Sí, o sea, es vieja amiga, pero incluso de oídas, porque yo recuerdo, Marina, a Marta y a Javi, que tienen el estudio de diseño web Suite, que me decían, pues ha entrado una nueva chica en Más Basic y oye, que pinta muy bien, lo hace muy bien y demás. Y entonces, pues ya de oídas por lo menos ya me sonabas. Luego ya ha sido... ¿Desde hace cuánto hace de eso, Marina? Hace ya tiempo. Pues Más Basic es cuando volví a España y volví en el 2016. Sí, por ahí sería, ¿no? Sí. Y bueno, desde ahí hasta ahora, ¿cómo es toda tu trayectoria y tu cambio? Cuéntanos un poco. Desde allí, bueno, si vamos un poco antes, yo empecé la carrera en Finlandia, porque estudié allí, y empecé como becaria de diseño en Microsoft, como lo digamos. Y a partir de ahí, pues he estado en otras empresas de consultorías en Finlandia, también de producto, y hasta que decidí volverme a España porque estaba ya un poco cansada de vivir con tanta frío y con tanta gente fría. Y también mi pareja es de aquí de Barcelona, así que me volví. Y estuve en Más Basic, y he estado en otras empresas como La Luz, y desde el año pasado pues di el salto de empezar con IBM como contractor, y es un poco lo que voy a explicar también hoy. Y entre esto empecé como diseñadora, pero siempre me ha gustado también toda la parte de código y saber cómo se hacían las cosas después de diseñarlas. Y llevo ya también 5 años haciendo frontend. Empecé por la parte de HTML y CSS y poco a poco pues ya me fui metiendo más hacia JavaScript. Y justo ahora para Apple solo estoy haciendo frontend, que es la primera vez que lo hago, porque normalmente siempre hacía diseño y frontend para las empresas. Y bueno, ahora por las características o necesidades que necesita Apple, pues solo estoy haciendo frontend. Que tienes un perfil, Marina, peculiar, ¿no? Bastante cotizado dentro de nuestro sector, que es esta dualidad de diseño y desarrollo unida en una misma persona, que es algo difícil de encontrar, ¿no? Al menos aquí en España lo que se encuentra es gente muy inquieta, con autodidacta por lo general. Tú, sin embargo, tienes una formación que, si no tengo entendido mal y no recuerdo mal, estaba enfocada ya desde el principio a esto, ¿no? ¿Cómo fue el tomar la decisión de formarte en Finlandia, encontrar este tipo de carrera más específica? ¿Qué te llevó a esa formación? Hice ingeniería multimedia en Helsinki y bueno, fue un poco porque yo hice el bachiller tecnológico en Zaragoza y estaba un poco en plan, ¿qué hago después del bachiller? Porque no sabía muy bien hacia dónde tirar. Por un lado estaban las típicas ingenierías en España que son como con mucha carga pues de matemáticas, física o de cosas muy teóricas que luego en la práctica no se utilizan en el día a día. También las ingenierías informáticas están muy orientadas hacia la parte de backend y es algo que no me atraía en ese momento. Pero por otro lado estaba también las carreras de diseño, pero que no tenían nada de la parte de tecnología, que era como mucho más artístico y sabía muy bien hacia dónde tirar.
Sí que siempre me ha gustado las carreras de tecnología, por eso hice el bachiller tecnológico y quería un poco continuar por ahí, pero tampoco sin pasarme al lado de backend o servidores, continuar con la parte visual de la web, que es lo que me gustaba. Y descubrí la opción de ingeniería multimedia, que es muy parecido al final a ingeniería informática. De hecho, en la Universidad de Helsinki, estudié en Metropolia, compartíamos la mayoría de los cursos con informática, pero sí que es verdad que los de informática se centraban más en la parte de backend y nosotros estábamos más centrados en frontend, diseño, incluso hacíamos pues, renderizado 3D, videojuegos con Unity, como que tocábamos un poco toda la parte de multimedia. Luego, pues, compañeros míos que han estudiado allá, pues han sido desarrolladores de videojuegos o se metieron más en la parte de 3D. Yo me metí en la parte de diseño web y desarrollo web y ya está. Al final es lo que debería aportar una carrera, ¿no? Que más allá de la experiencia universitaria, que tengas conocimiento suficiente como para saber en qué quieres profundizar, ¿no? No tanto el que formen para el laboral y no siempre tiene que ser así. Al ser una ingeniería, pues teníamos toda la parte de física y matemáticas, cálculo y todas estas cosas de base que todas las ingenierías tienen, pero sí que era mucho más práctica que las ingenierías en España. Y también una cosa que me parece crucial es que en Finlandia la educación es mucho más flexible de lo que es en España. Te permite trabajar a la vez que estudias. Yo, de hecho, me pagué todo allí. Bueno, la universidad es gratuita, pero luego el vivir allí sí que es más caro y me lo pagaba trabajando como diseñadora de interfaz, que es lo que sabía hacer entonces desde el primer mes que estuve. Lo que estás estudiando, porque aquí camareros universitarios hay un montón, pero no dan pero yo siempre he trabajado, por suerte, de lo que estudiaba, que también tenía sentido. También es verdad que sí que tenía un poco, pues, que empecé antes de meterme en la universidad a diseñar webs y entonces ya tenía un poco de trayectoria como para poder trabajar a la vez, pero bueno, no sé, sí que agradezco mucho a Finlandia, pues ese sistema educativo que es mucho más flexible y sobre todo que, bueno, que hay también muchas oportunidades laborales que para estudiantes está muy bien. Y aparte de la carrera, ¿has tenido algún tipo de formación después de estudios oficiales, digamos? No. Bueno, formación oficial, solo esa. Luego hice el intercambio en Hong Kong, pero es dentro de la carrera. Estuve 6 meses en Hong Kong, pues ya que estaba en Finlandia, pues me iba un poco más lejos, ¿no? Y eso estuvo muy bien, la verdad, porque... Finlandia, Hong Kong no está mal. Porque era como un cambio total de lo que había vivido en Finlandia y lo que había vivido en España. Estuve 6 meses allí de intercambio y en la Universidad de USC. Y luego de formación oficial no he tenido, pero sí que siempre he sido muy autodidacta con todo y, bueno, lo he aprendido todo por mi cuenta. A la gente que se plantea si formarse en algún tipo de formación oficial, ¿qué le dirías respecto a este tipo de orientación de la formación? O sea, ¿formación oficial sí o mejor trabajar para formarte por tu cuenta y ser autodidacta? Es que es algo también bastante personal. Yo, si miro un poco hacia atrás, no me arrepiento nada de haber estudiado la carrera en Finlandia. Bueno, porque fue allí, sobre todo porque al final es una opción que todas las carreras en Finlandia son gratuitas, es muy asequible a nivel económico. Puedes trabajar desde el primer momento allí, como hacía yo, no sé, que hay mucha gente que se piensa que estudiar fuera es mucho más caro, de hecho creo que es bastante más barato y hay muchos países que son las carreras gratuitas y los másters. Y que también yo lo que más me llevo de haber estudiado allí era el haber vivido allí y al haber como
pues estar 4 años viviendo en Finlandia, 6 meses en Hong Kong. Creo que me aportó mucho más la parte personal que la parte de los estudios, porque al final, bueno, matemáticas, física y lo que pudiera aprender lo podía haber aprendido no haciendo la carrera también, o es que tampoco lo aplico en mi día a día, no hago cálculo ni física ni cosas de estas. Entonces, yo sí que recomiendo la experiencia de la universidad por el hecho de experiencia personal, y si encima tienes la oportunidad de hacerlo fuera, aún creo que te enriquece más, porque también, bueno, en mi clase, por ejemplo, al ser la universidad gratuita en los cursos que son en inglés, pues yo estudié en inglés en Finlandia, tienen separados los cursos en finlandés y los de inglés. En finlandés, obviamente, solo hay finlandeses, y los de inglés, pues éramos 3 europeos, un francés, una española y un finlandés, y todos los demás eran asiáticos. Y bueno, Estados Unidos, Irán, Egipto, Rusia, Vietnam, bueno, la mitad de la cosa era de Vietnam, por eso he estado mucho allí. No sé, es que lo que más me llevo de estudiar la carrera, en mi caso, fue toda esa parte de conocer a gente tan diferente y tan interesante. Qué bueno. Qué grande. Queremos tocar varios temas, pero sobre todo queremos tocar el tema contractor, ¿vale? Que es por el que te invitamos, sí. Y el que últimamente más se ha hablado de ti, ¿no? A partir del post que escribiste. Bueno, cuéntanos un poco para quien no lo sepa todavía y qué es esto de contractor, qué diferencia hay con ser un freelance sin más, qué es un vendor, un poquito todo esto, y lo ponemos así en situación. Vale, pues un contractor al final fiscalmente es lo mismo que ser freelance en España, porque eres autónomo, o también puedes facturar a través de una empresa, pero bueno, yo hablo desde mi perspectiva de que soy autónoma, pero es que una empresa te contrate a tiempo completo. Tiempo completo quiere decir pues que te contrate todas las horas que trabajas al día, que normalmente pues suelen ser 8 horas, ¿no? Y que esto sea durante unos meses en concreto o a largo plazo. Esto se utiliza muchísimo, sobre todo cuando una empresa está fuera de España, en Estados Unidos, por ejemplo. Sería muy difícil contratar a esa persona si no vive en Estados Unidos como empleado, ¿no? Entonces se contratan como contractors, que al final tú pagas los impuestos como una persona física autónoma en España y emites una factura, y así no hay problemas fiscales de que tú tengas que sacarte un visado para vivir en Estados Unidos, pero en realidad no vives porque trabajas en remoto desde España. Es una movida. Ese es uno de los tipos de contratos, o sea, que una empresa pues te contrate que esté fuera de España y no tenga sede aquí y te quiera contratar de ese modo. Hay un tipo de diferencia con lo que se conoce como falso autónomo. Esto que dice que está en la empresa en España y te dice, date alta como autónomo que se me ahorra una pasta, ¿no? Que lamentablemente es muy frecuente. Sí, si la empresa está en España, sería un trade, autónomo dependiente, que se llama. Y de hecho, es que los trades tienen que facturar más del 75% a una misma empresa. Por eso a veces la confusión esta de falso autónomo, creo que se trata de proteger más a los propios empleados, o sea, que un empleado, por ejemplo, en los casos de Globo o estas empresas que casi maltratan a estos empleados, lo de falso autónomo se intenta que no pase para que estos empleados sí que tengan unas garantías sociales. Pero no es el caso de cuando tú pones el precio. Sí. Pone la empresa. Sí, también es diferente. Sí, cuando pones tú el precio como autónomo, claro, que cuando, por ejemplo, Globo te decide pagarte 2 euros por envío. Hay bastantes cosas a nivel de fiscalidad que hacen esa diferencia. También que tú tengas tu propio material o que la empresa te lo dé.
Me encanta la son cosas... todos los temas estos administrativos. Decías hace poco en Twitter que confesabas que realmente te gustaba todo este mundo de... Me gusta la parte de tributación, o sea, la parte de derecho tributario, porque al final son como números y es interesante poder mover esos números para pagar más o menos y sobre todo saber qué estás pagando y el por qué, porque lo que estoy viendo es que hay muchísima gente que tiene miedo a hacerse autónomo porque siempre han tenido en la cabeza que se pagan más impuestos, que siendo asalariado o que hay más riesgo, pero en realidad, por suerte, sí que hay diferentes perspectivas que hacen que minimices todos estos riesgos o que al final es que como asalariado también si estás pagando esas cotizaciones a la seguridad social, pero como no las tienes que pagar directamente, pues parece que no te lo estén quitando. Creo que hay mucho desconocimiento de cómo funciona el derecho tributario en general y por eso me gusta, porque es interesante. Si lo tienes que pagar, por lo menos sabes qué pagar y por qué. Del lado de las empresas, en este caso Apple y anteriormente IBM, también tengo entendido que lo que se ahorran o lo que consiguen contigo es que no tengas que estar certificada, un poco también por ellos, ¿no? Porque ciertas empresas tienen ciertos tipos de certificaciones y demás que a lo mejor no tienes tú que tener para que te contraten como contractor, ¿no? En lugar de una empleada sin más, ¿no? Vale, sí, las empresas corporate, escribí en mi artículo que los proveedores que tienen que ser certificados. Esto quiere decir que aunque yo hiciera las entrevistas directamente con Apple, a la hora de contratarme como contractor, tuvieron que poner a una empresa intermediaria de por medio que estuviera certificada por ellos. Y me pasó lo mismo con IBM. Esto pasa porque, bueno, pues porque las leyes que tengan estas empresas que al final son casi como países, porque la cantidad de gente que tienen es brutal y que solo hacen, solo unas empresas determinadas que estén certificadas por ellos pueden facturarles. Por eso y aquí es donde entra en juego el vendor, ¿no? Aquí es donde entra en juego el papel del vendor. ¿Cómo funciona el sistema? Bueno, pues ahora mismo es que depende de qué función haga el vendor. Por ejemplo, yo los vendors con los que he trabajado solo hacían la parte esta porque yo solo he trabajado para corporate como freelance, entonces, bueno, contractor, lo que sea, solo estaban entre medias para hacer esa facturación, o sea, para hacer un poco de puente de si Marina no es una empresa certificada de Apple, pues Marina hace una factura a esta empresa intermediaria y yo le hago una factura a esa empresa intermediaria al proveedor final que es Apple, ¿no? Entonces solo estaban ahí entre medias. Realmente tampoco sé si se lleva una comisión por encima, supongo que sí, aunque yo los precios los he negociado siempre directamente con las empresas finales. Entonces, no sé si luego por hacer ese servicio ponen por encima un porcentaje. Y luego están los vendors que se dedican a encontrarte clientes, que estos sí que hacen un servicio digamos más completo, que no solo ser una empresa intermediaria por el problema de certificación y que entonces sí que te encuentran que tú estás pues dentro de esa red del vendor y luego lo que tú factures al cliente final, pues habrá un porcentaje que ponga el vendor por encima y que acabe siendo lo que el cliente pague, ¿no? Son más como una agencia de management al final, ¿no? Un poco unos representantes de tu trabajo, ¿no? Con respecto a la empresa. Esto lo conozco más por mis amigos que están en Finlandia, que también son contractors, que ellos trabajan para empresas de allí, de Finlandia, porque, bueno, la cultura en Finlandia es que no hay mucho remoto en general entre las empresas, o sea, suelen querer la gente allí. Creo que ahora esto está cambiando con el confinamiento, espero, porque también me gustaría trabajar con gente de allí, pero bueno, ellos sí que me han dicho que sí que puede haber muchos vendors entre medios y que a pesar de que ellos estén ganando pues que está bastante bien, pues un salario por
hora, luego ese igual se incrementa por 2 por la cantidad de intermediarios que pueda haber en ese proceso, ¿no? Es un poco locura, pero depende mucho del mercado. Por ejemplo, España es un mercado muy barato, Estados Unidos es un mercado muy alto, Finlandia es medio, y también de lo que están dispuestas las empresas a pagar o no. ¿Cómo entras, Marina, en esta rubera, en este mundo del contractors? Como alguien que se lo está planteando, ¿cómo accede a este mundo? Mis amigos en Finlandia llevan pues un poco los mismos meses que yo, la verdad, haciéndolo. Fue un poco, se juntaron las astrios y empezamos todos a hacer lo mismo, no sé. Yo en realidad entré sin buscarlo mucho en IBM por una recomendación. Directamente ellos me contactaron, me dijeron, mira, entré en el equipo de computación cuántica de Nueva York, necesitamos a un perfil de diseño frontend que nos va a ayudar con las webs de computación cuántica, nos han recomendado, o sea, entré como recomendación, hice entrevistas y al final pues el tipo de contrato, ya que era IBM Nueva York, pues fue a través de contrato, o sea que yo me hiciera autónoma y había un vendor en España, que estos sí que son diferencias, dónde está el vendor, porque en España pues ese vendor se ocupaba también de hacer el cambio de dólares a euros. Yo tenía pactado pues con X a la hora, pero en dólares. Y luego ese vendor en España, pues ya que llevaba a más personas de IBM que estaban en las mismas condiciones que yo, pues también tenía acordado con los bancos un mejor ratio para cambiar de dólares a euros y nos pagaban directamente en euros. Y era autónoma trade, que es esta forma de ser dependiente, porque al final pues solo tenía un único cliente que me cogía todas las horas y pues facturaba más del 75% a esta empresa en España. Y ahora con Apple es diferente porque el vendor lo tengo en Estados Unidos. Entonces, esto quiere decir que es más movida, de que tengo que tener una cuenta en TransferWise, donde me pagan allí en TransferWise, porque así luego al cambiar de dólares a euros, pues las condiciones son mucho más baratas que en cualquier banco. Tengo que hacer también como más papeleo a nivel legal en Estados Unidos, porque al final yo cuando trabajaba para IBM, la legalidad que tenía es que yo estaba facturando a una empresa española. Entonces era más fácil en ese sentido de que, bueno, pues al final todas era una factura normal, en español, en euros, no había más historia. Pero ahora sí que pues tengo que emitir una factura en dólares, luego eso como lo registro, y es lo que estoy aprendiendo ahora y un poco lo que escribí en el post, porque es todo un mundo, pero bueno, va funcionando por ahora. Las mayores dificultades que te has encontrado son estas, son las que hacen referencia a la parte fiscal y demás, o hay otro tipo de dificultades que hayas tenido a la hora de pasar a ser contractor, ¿no? Sí, a ver, depende también de la parte de dónde esté el equipo. Porque ahora, cuando estaba en IBM, había más personas en España. Entonces, normalmente trabajaba, pues, además que como era Nueva York, pues solo había 2 horas de superposición con los que estábamos en España, pues de 4 a 6. Y eso, pues, no hacía que cambiara nada mi horario laboral. Y ahora con Apple, sí que hay algunas personas en Europa, pero normalmente trabajo pues en el día a día con los que están en San Francisco. Y esto quiere decir que tengo que trabajar, que tengo que estar disponible de 6 a 8. Y esto hace también que ahora esté hablando con vosotros y que no empiezo a trabajar hasta las 11 de la mañana. Entonces, hace que cambie todo mi horario del que estaba acostumbrada y también hace que esté totalmente independiente pues de 11 hasta las 6, que es cuando me pueden responder preguntas, que es cuando puedo tener llamadas,
Lo cual también requiere que yo como profesional sea más independiente, de que no tenga como el apoyo de un equipo que puedas tener en una empresa. Por eso no lo aconsejo a perfiles juniors o gente que no se vea capaz de poder trabajar de forma independiente la mayor parte del tiempo. El autónomo es literal muchas veces, ¿no? Tienes que tirar del carro tú y trabajar de forma muy independiente. Sí, aunque como contractor no hay muchas diferencias como de un empleado. Al final yo tengo email de la empresa, tengo acceso a Slack, tengo acceso pues, a todas las herramientas de comunicación y se hacen las dailies igual. Soy como parte del equipo totalmente, pero sí que es verdad que por los cambios, por las zonas horarias, pues tengo que estar independiente. Solo hay 2 horas en las que me conecto con el resto del equipo y eso es algo a tener en cuenta. Qué bueno. He vuelto, ¿no? Creo que estoy aquí, ¿no? Se me acaban los cascos y he vuelto. Pero también de todo esto, del cambio de horario, me estoy llevando que al final soy bastante productiva porque no tengo reuniones, claro, si no puedo hablar con nadie, pues no tengo reuniones de 11 a 6 y al final es que saco un montón de trabajo más que cuando por cualquier duda se hacía una reunión que quizás podía haberse solucionado un email al día siguiente. También está muy bien que, por ejemplo, haya personas, porque al final es como que se está entregando valor continuamente, porque cuando yo estoy durmiendo, pues ellos estaban trabajando y cuando yo pues ya desconecto, ellos continúan trabajando. Entonces, como que pues code reviews o reviews de diseño, pues se van como haciendo continuamente. Te levantas y ya tienes un montón de mensajes de lo que hiciste ayer y se avanza como de otro ritmo que también es bastante interesante porque no se pierde tiempo de un día para otro. Sí, ¿no? Lo que podría parecer que es contraproducente en realidad hace que el ciclo sea mucho más eficiente. Algo nos pasa con clientes en Estados Unidos también, ¿no? Que tienes todo el día para trabajar, lo dejas entregado y el día siguiente cuando vuelves ya tienes todo el feedback y tienes siempre unas ventanitas donde puedes hablar. Está muy bien. Oye, ¿conoces a perfiles contractors que no sean perfiles técnicos, digamos, desarrolladores? O sea, ¿se utiliza también para otros sectores, más del mundo del diseño, más del copywriting, ¿no? De diseño sí. Sí que conozco a contractors que son diseñadores. No conozco fuera, pero porque en general tampoco conozco muchos profesionales fuera de desarrollo y diseño. Entonces, por ejemplo, mis amigos pues, son desarrolladores en Finlandia y conozco a varios contratos en diseño aquí en España, pero no conozco de otros perfiles, porque en general tampoco conozco a otros perfiles mucho. Entonces, pero eso no es una respuesta muy buena. Lo endogámico que somos siempre con esto. Sí, de hecho, la pregunta por ahí es si tenéis algún tipo de comunidad, de grupo de contratos o algo así, o es independencia. No la hay y me gustaría hacerla porque a raíz del post pues he recibido un montón de emails de gente que está como contractor en España también para Estados Unidos o para Inglaterra que no conocía en mi vida y que me parece increíble que al final todos pasamos por los mismos problemas y cuestiones legales, fiscalidad o incluso cómo encontrar clientes y no nos conocemos en absoluto. Así que estaría bien tener una comunidad para esto porque ahora estamos totalmente por nuestra cuenta. Sí, solo. Tenemos aquí un par de preguntas que han hecho quienes están conectados. Muchas gracias por hacer estas preguntas. Paco Segovia nos pregunta, o te pregunta, mejor dicho. Dice, hola Marina, me gustaría saber cómo está el tema de las vacaciones. No sé si son remuneradas y seguros privados. Vale, pues depende de la empresa, porque por ejemplo con IBM,
como era un contrato a largo plazo, o sea, era más que una empresa pues que al final sí que me podrían contratar desde IBM España, pero por problemas de que es otro equipo diferente, que es IBM Research en Nueva York, pues querían hacerlo de la forma de contractor, de que me contrataban directamente desde Nueva York, pero yo estaba como autónoma aquí. Y sí que había vacaciones pagadas y seguros privados no, porque al final como autónomo te puedes deducir hasta 500 euros. Esto es algo también que la gente no sabe. Te puedes deducir hasta 500 euros un seguro privado como gasto. Y para qué necesitas que, además en España, que tener un seguro privado y que sería estadounidense, no tiene mucho sentido, ya que al final no eres parte de la empresa, sino que eres un profesional independiente, que tú tienes que acarrear los gastos que puedas tener como profesional independiente. Pero sí que las vacaciones al final sí que se pueden un poco negociar en el sentido de, bueno, yo te pago estos días que estés trabajando o se dicen, pues eso, tienes 22 días de vacaciones pagadas, que tú me las facturas, pero no tienes por qué trabajar, vamos. Y sí. Y luego Javier Martínez nos pregunta, dice, hola Marina, llevo 3 años como contractor para una empresa de Estados Unidos. Lo de contractor entre comillas, o por entre comillas, es porque nunca he firmado un contrato en papel. Ellos me abonan una cantidad fija mensual pactada como si fuera un empleado y confiamos mutuamente. ¿Cómo recomendarías oficializar esta situación cuando no es la empresa la que da el primer paso? Pues un poco delicado, ¿no? Raro, delicado. Sí. Yo sí que he tenido contratos con las empresas con las que he trabajado y al final, no sé, creo que es lo normal. Te recomiendo que vayas a alguien que sepa más de fiscalidad, pero de todas formas que además hay formularios que tienes que rellenar y que la empresa te tiene que enviar. Si trabajas directamente, o sea, si trabajas con un vendor, una empresa que esté en Estados Unidos, hay un formulario que se llama W8BEN que hay que hacer para que las retenciones que se hagan en Estados Unidos sean las acordadas con España, que son mucho más bajas de las que pues que otros países no tengan acordado una retención con Estados Unidos, son mucho más altas. Entonces, me parece un poco raro esta situación, pero te recomiendo que hables directamente con la empresa y que pidas que te hagan un contrato por lo menos para saber cuáles son tus condiciones y preguntar este formulario que te tienen que ellos enviar y ellos lo tienen que presentar en Estados Unidos. Claro. Genial. Variando un poco las preguntas sobre lo del contractor, sabes que nosotros, bueno, el tema de las marcas es nuestro día a día. La situación de un contractor nos parece siempre curiosa. Es decir, ser contractor implica tener una marca personal muy fuerte, al final, frente a la marca en la que estás trabajando en cada momento. Es decir, ¿tú cómo te sientes Apple o te sentías IBM en su momento? ¿O eres Marina Isa y ya está? Sí que me siento parte de la empresa, porque al final, siendo contractor, es un poco lo que os explicaba, de que estás como a medio camino entre ser totalmente freelance y ser empleado. Y realmente no sé los motivos. Por ejemplo, ahora con Apple no tengo un contrato, no es porque me hayan querido contratar a largo plazo y no haya forma de contratarme en España. Es más porque me han contratado para un proyecto en concreto que tiene una duración de unos meses y que luego se puede expandir en el tiempo. Y también porque Apple no tiene, como empleados, no tiene política de trabajar en remoto. Entonces solo puedes trabajar en remoto o fuera de los puntos que tengan para desarrollo si eres contractor. Entonces, pues yo prefiero estar aquí como contractor que tenerme que mudar por trabajo. Yo sé que me siento parte del equipo porque al final es que tengo acceso a todo lo demás. Lo que pues no tengo es pues eso de como seguros privados de Estados Unidos, porque no tendría sentido.
que si los beneficios pues, de tonterías como si tengo algún descuento de Apple por trabajar como contractor no lo tengo, pero como si fuera employee, empleada, pues sí que lo tendría. Hay algunas diferencias, pero para mí no son importantes. Como ha dicho Máximo, si te sientes Apple y tú has dicho que sientes que formas parte de la empresa. O sea, vale. En cuanto a pertenencia de la marca. O sea, guay sentirte parte de un equipo y de una empresa, sí. Pero hablamos aquí de colores, hablamos de tripas y de... ¿Tú defenderías a Apple a muerte? O sea, ¿realmente te sientes Apple? Quizás... Bueno, es que tampoco me he sentido de ninguna empresa a muerte. O sea, es que una empresa no es una familia, es una empresa, es una relación profesional, no eres tú, como, no sé. Es que lo veo un poco tóxico el que defender una empresa a muerte por el hecho de que trabajes allí o no. La puedes criticar igualmente, no eres tú esa empresa. Alineación de principios, obviamente se entiende que si trabajas para alguien hay una mínima alineación, ¿no? Vamos más por ahí, no tanto que por el hecho de trabajar la defiendas a muerte, sino porque sientes que eres parte activa de esa marca y realmente representas muchos de los valores o te sientes identificada con muchos de los valores que representa esa marca. ¿Esto es así? Sí. Al final, sí. Yo creo que en todos los trabajos, sea como contractor, sea como empleada, tienes que tener ese punto de conexión con la empresa y con los valores. Eso es obvio. Pero es verdad que un poco como contractor, al final yo sé que el periodo de tiempo que esté en Apple es un periodo de tiempo que tiene principio y fin, que no es un contrato indefinido y que entonces pues tengo también que tener una marca profesional propia que me permita pues luego pues continuar sin estar dentro de Apple, ¿no? No sé si estoy contestando. Sí. Yo veo sobre todo por la parte de que cuando estabas, por ejemplo, en Holaluz, la gente que trabaja en Holaluz defiende mucho la marca Holaluz y los valores porque están muy bien representados y demás. Se nota que la gente vive la marca, ¿no? Más allá de la empresa. Creo, y es mi opinión, que quien trabaja como contractor no puede sentir esa misma vinculación para, en tu caso, Apple o IBM, o las sentías para Holaluz. Y que las marcas, y también es mi opinión, tienen que hacer un esfuerzo extra para perfiles como el tuyo que están trabajando de contractor para que sientan esa alineación interna lo más cercano posible, sabiendo que eso que vas a estar unos meses, que no es algo que se pueda alargar para siempre, pero tendrían que hacer un esfuerzo para hacer que os sintáis, pues eso, como te sentías seguro tú en Holaluz y ahora es más complicado en Apple o en IBM. Por ahí, en este sentido, por ejemplo, una de las cosas que más influyen a la hora de cultivar o de engendrar este sentimiento de pertenencia tiene mucho que ver con el proceso de selección, ¿no? Con cómo accedes, cómo son esas primeras conversaciones, cómo te hacen sentir querido, ¿no? y deseado como profesional. ¿Cómo ha sido el proceso, este primer contacto así más cercano tanto con IBM como con Apple ahora? Pues es que la verdad el proceso de selección es igual que si entraras como empleado en otra empresa. Sí que es verdad que creo que en Apple es un poco más sencillo como contractor por el hecho de que al final para empleados pues son muchísimos meses, se alargan el tiempo con un montón de pruebas y historias que no sé si merece mucho la pena. Como contractor, al final, pues yo tuve que hacer una prueba técnica, entrevistas y fue un poco más relajado o más rápido que si hubiese sido como empleada, creo, porque tampoco he hecho nunca las de empleada. Pero en mi caso sí que fue un poco más rápido que digamos, porque al final es que también yo creo que si contratan a contractors es porque necesitan a una persona ya y no hacer un proceso. Es que, por ejemplo, he leído que procesos en Google o en Apple que puedan llevar 6 meses
para contratar a alguien. ¿Y qué pasa si necesitas una persona ya? Pues, pues lo haces en 2 semanas, con prueba técnica, con varias entrevistas y es mucho más rápido que 6 meses de historia. Es una locura, es una locura. Te preguntaría por el proceso... Me interesa también, tengo la espinita. Está la parte del proceso de selección y luego ese primer contacto cuando ya eres parte de la empresa, cuando ya tienes que empezar a defender esos colores, ¿no? Que es la parte del onboarding de los primeros Ahí va yo. ¿Cómo es ese onboarding siendo contractor en un gigante como puede ser IBM o puede ser Apple? A ver, pues que también, por ejemplo, con Apple he tenido la mala suerte del coronavirus. Fue una locura. Estaba sola en las oficinas de Apple, había 2 personas más, aparte de mí, y me tuve que coger un vuelo de emergencia antes de tiempo, porque cerraban fronteras, o sea, no puedo hablar muy bien porque fue un poco locura total. Pero bueno, al final estos procesos, en mi caso, pues te dan ordenador, que suele tener como una capa por encima de la empresa de la que te da. O sea, no es un ordenador que acaban de comprar, sino que, bueno, pues tiene ya ciertos softwares de privacidad y seguridad y un montón de configuraciones que normalmente tienes que hacer allí en Estados Unidos y por eso te lo dan el ordenador allí cuando vas y un poco te explican el proyecto, conoces al equipo, pero ya en mi caso pues ha sido muy raro porque muchas de las llamadas que tenía allí para conocer al equipo eran de videollamadas, siendo que yo estaba en Estados Unidos y era como, ¿por qué estoy viendo esto? Sí, porque tenía la política de trabajar desde casa, así que solo había 2 personas conmigo en la oficina, el resto desde casa, no sé. Muy raro, la verdad. Y la parte, la has mencionado antes un poco por encima, la parte de la marca personal que tienes que llevar en paralelo a trabajar en Apple IBM. ¿Cómo lo haces? ¿Cuánto tiempo le dedicas? ¿Lo recomiendas? Cuéntanos un poco. Llevo haciéndolo no desde que me hice contractor, sino desde siempre. Un poco, pues, ser activa en blogs, escribir en Twitter, darte como un poco de visibilidad. Y la verdad es que soy la primera que quité el portfolio de mi web porque como no la actualizaba, era como, por Dios, que esto no refleja nada de mí, mejor quitarlo que tenerlo ahí. O sea, que sé que cuesta mucho, porque soy la primera que nunca actualiza el portfolio, que escribe un post cada 3 meses, pero sí que hay que hacer un esfuerzo en ese sentido, sobre todo para darte a conocer. Y yo en mi caso, por ejemplo, prefiero escribir posts que me lleven más tiempo de hacerlo, que no tener algo regular, sino que cuando quiera escribir de un tema, pues cojo y escribo. Y por ahora me estaban funcionando muy bien, porque sí que es verdad que aunque tengo muy pocos posts en mi blog, pues sí que han tenido mucha repercusión. Entonces, esto me estaba funcionando. Hay otra gente pues que tiene canales de YouTube pues que tiene un portfolio en condiciones que yo algún día debería de hacer cosas de estas, ¿no? Pero sí que es verdad que pero no solo cuando eres contractor, sino en general, es que yo ahora que hago un poco de perspectiva de mi pasado laboral, estaba continuamente cambiando de empresa, o sea, era como si estuviera ya de contractor, solo que tenía contratos, fiscalmente era trabajadora y no autónoma, ¿no? Entonces, yo creo que construir esa marca personal, aunque seas un trabajador y no un autónomo, es bastante importante. Oye, con el tema que comentas del portfolio, que me ha parecido interesante, ¿qué tienes negociado con Apple o IBM? Si es que tienes negociado algo de qué puedes contar, qué puedes publicar en tu web, qué no puedes y demás. ¿Cómo va eso? En IBM sí que podría publicar, de hecho, pues un tema que al irme pues lo pregunté, me dieron la aprobación, sí que podría publicar alguna de las cosas que he hecho, que eran open source.
Entonces, bueno, ya sí que podría publicarlo. Pero en Apple, por ejemplo, que no puedo ni hablar de qué proyecto estoy ni absolutamente nada. O sea, no sé hasta qué punto, es algo que no he hablado aún, no sé hasta qué punto podría Tiene pinta enseñar. de terminar pronto esa conversación. Te vas a decir que no y listo. También es algo que como que nunca sé muy bien cómo enseñar la parte de frontend, porque parece como muy claro que si has diseñado algo, pues sabes cómo enseñarlo, ¿no? Pero en un proyecto de frontend, ¿cómo enseñas ese trabajo? No puedes coger y subir el código ahí a tu portfolio. Si te ocurre cómo hacerlo, nos cuentas, ¿vale? Porque tenemos un problema muy... Sí, es más desarrollarlo, ¿no? Es como quien trabaja en research o en una parte más de UX, tiene que desarrollar y contar más que mostrar, ¿no? Es un poco más complicado. Yo creo que quizás es más pues eso de plasmar las cosas que has aprendido o las cosas que has hecho en blogs, en artículos que escribas en blogs, porque es que de otra forma, como no puedes enseñar directamente ese proyecto, pues coges y dices, ¿cómo hacer tal cosa que era muy difícil de hacer en un artículo, ¿no? Sí, es la única forma que se me ocurre, la verdad. Sí. Si tenéis alguna otra sugerencia... Pues habrá que pensar, pero es complicado, es muy complicado. Te íbamos a preguntar sobre qué proyectos trabajas en Apple y en IBM, pero bueno, no nos lo vas a poder decir, así que tampoco te voy a poner en el compromiso, por lo menos en la parte de Apple. Pero digamos que, por lo menos, a ver si me puedes decir, yo pregunto y tú me dices, son parecidos, es decir, en IBM si contabas que hacías la parte front de ciertos proyectos, ¿estás en esa parte también front dentro de Apple? Sí. A ver, en IBM hacía diseño y frontend y en Apple solo hago frontend porque el diseño ya estaba hecho y bueno, ya hay un equipo de diseño que se ocupa exclusivamente de ello. ¿Qué más puedo contar? A ver. Vale, que al final... para Holaluz, para IBM, para Apple, yo lo que hago es trabajar en páginas que tienen que ver, que están alrededor de un producto, que sea el producto que sea, o sea, en Holaluz el producto pues era la electricidad que vendíamos, en IBM el producto era computación cuántica y aquí en Apple no puedo decir el producto, pero trabajo en las páginas que están alrededor de ese producto. Pues desde genial, la parte no te pondremos en más compromiso y estamos deseando seguro ver cuál será ese producto en algún momento. Bueno, sí. Tampoco se puede Ya está. Bueno, da igual, no, que se queda grabado. Bueno, entrando más en la parte de diseño y desarrollo, pues bueno, porque es lo que también nos vincula mucho. Ya has hablado un poco, ¿no? Que tú tienes esta doble vertiente entre diseño y desarrollo. ¿Cómo ves el debate? Un poco de esto de los diseñadores. ¿Deben los diseñadores? A ver, esperando esa pregunta. Es que es muy personal, depende de lo que te guste hacer. Es que lo veo muy necesario el debate porque creo que si es un diseñador que le gusta solo diseñar, pues solo diseña. Y como todos los programadores que igual solo le gusta la parte de JavaScript, solo hacen eso. Y me parece muy bien. Y haz lo que te guste. A mí, por ejemplo, me aburre el estar haciendo una cosa durante mucho tiempo y aunque pueda aprender de ello, bueno, me gusta más esa dualidad de poder intervenir en la parte de diseño y de frontend. Ahora en Apple, por ejemplo, no lo puedo hacer. Y preguntaréis también, ¿y por qué contratar a un perfil así como mixto si solo va a hacer frontend, ¿no? Y yo también me lo preguntaba y de hecho lo pregunté cuando estaba haciendo las entrevistas en plan de, ¿y vosotros por qué veis un perfil interesante en mí? Y me dijeron que justamente querían a alguien que este proyecto es bastante pixel perfect y es bastante,
que tiene mucha interacción y que necesitan a alguien que realmente haya tenido un background en diseño como para poder percibir toda esta parte de desarrollo que muchos otros desarrolladores, o por la experiencia que ellos han tenido, es que no llegan a percibirla o no ponen el mismo entusiasmo o pues bueno, no desarrollan esa parte de puro diseño o no la ejecutan como ellos quieren, ¿no? Entonces, es que hay mucha diferencia, ¿no? Entre un front que venga de la parte de back y se haya hecho front a un front que venga de la parte de diseño y se haya hecho front, ¿no? Es decir, lo que has aprendido, lo que tienes, de la forma de mirar lo que estás construyendo, creo que es muy diferente, y entonces para ahí entiendo que en Apple busquen a alguien que tenga un ojo en el diseño puesto, porque ya tendrán en la parte de back por otro lado. A mí me interesa mucho tu visión al ser un perfil más mixto, y también lo comentaste en algún artículo, sobre las herramientas de diseño y las herramientas de front, ¿vale? Yo tengo esta eterna pelea que creo que compartimos tú y yo, sobre que las herramientas pues tienen demasiado legacy de diseño no digital, llamémoslo así, y están muy desvinculadas de lo que al final se termina haciendo en front, ¿no? ¿Cómo ves un poco esto? Sí, es algo que me trae por el camino a la amargura desde hace mucho tiempo. Sí, porque me siento supongo que muchos diseñadores que confían también, que mi perfil no es tan raro, que es que hay muchos diseñadores que también hacen frontend, o por lo menos que lo conocen en profundidad. Entonces, yo creo que todos nos tenemos que sentir un poco tontos cuando empezamos a diseñar y hay que diseñar una pantalla, la misma pantalla, la tengo que copiar y pegar 3 veces para que se haga el resize, porque sola no puede hacerse, y es como, pero estamos en el 2020 y ¿por qué no puedo? Este botón no se puede ajustar a su tamaño. O sea, el auto layout de Sigma o Sketch que han sacado hace bien poco era como esto tenía que haber venido hace 5 o 10 años. Tienes que seguir, o sea, tienes no que seguir pintándote un estuviera... rectángulo. Te pintas un rectángulo y luego le pones un texto y a eso le das unos espaciados y luego ya tienes... No hay paddings y margins y lenguaje. Yo creo que es muy importante el lenguaje, ¿no? Yo que vengo del gráfico, de preimpresión, para mí siempre era muy importante tener el mismo lenguaje que en la imprenta. Es decir, saber el mismo lenguaje que tenían ellos. Entonces, aquí es muy importante que las herramientas lo vayan adquiriendo, porque ya se lleva un tiempo diseñando como para que esto esté más asumido, la verdad. Pero bueno. Y yo ahora mismo me siento que si no supiera toda la parte de frontend, es que no sé ni cómo podría diseñar las interfaces que diseño, porque me estaría todo el rato preguntando, ¿y esto se puede hacer? ¿Y esto cuánto tiempo va a llevar a hacerse? Y hay un montón de cosas, pues, por ejemplo, como la performance web, que muchos diseñadores no tienen en cuenta y que afecta a la usabilidad muchísimo más que sus diseños. Hay toda la parte de asincronía web, pues por ejemplo, si un diseño está en la parte de frontend o de backend, en la parte de desarrollo hay una petición a una API y la gran mayoría de las veces pues no ponemos los estados de, por ejemplo, qué pasa si no devuelve nada a esa API, o qué pasa si hay un delay de medio segundo en esa API, el usuario se va a quedar así esperando a la nada. Hay un montón de cosas técnicas que no se tienen en cuenta, o que yo no las tenía en cuenta cuando no tenía los conocimientos de frontend, que ahora me pregunto en plan de, pero ¿cómo podía yo diseñar cosas sin saber esto? O sea, sin saber cómo va a funcionar luego y mágicamente va a ir todo bien. No sé, que no estoy criticando a los diseñadores que no sepan la parte de desarrollo, solo que yo lo encontraría ahora muy difícil el tener que enfrentarme. Por ejemplo, yo no diseño para apps porque me da miedo el no saber cómo funcionan realmente, porque es un medio muy diferente a la web y al final es que van a funcionar de una manera muy diferente. No sé cuánto tiempo va a costar el desarrollo
de lo que estoy diseñando. Hay como muchas cosas que no tengo en cuenta y que quizás que podría perfectamente diseñar, pero habría bastantes problemas luego en la parte técnica, no lo sé. Es otro debate ahí. Nos quedamos Sí, sí. no hace falta conocer en profundidad ni ser un experto en backend ni que puedas comprarte APIs, pero que sepas que hay una cosa que se llama API, que hay una cosa que tiene que ver con información y que eso afecta también a cómo se usan tus diseños. Yo tenía un profesor en la carrera en arquitectura que me quedó grabado. Era un ingeniero y eran instalaciones, ¿vale? Estudiamos pues, imaginaciones y demás. Y en una clase donde estábamos hablando de calefacción, un circuito de calefacción, era una asignatura de un semestre, que cuando vengan a instalar la calefacción, preguntad si os han equilibrado el circuito. No os voy a explicar cómo se equilibra un circuito porque no da tiempo, pero preguntad al instalador si os han equilibrado el circuito y que os digan que sí. Y con eso ya quedado tranquilo y seguir. Y al final es saber qué se tiene que hacer, saber más o menos cómo funciona, aunque luego estés especializado en una cuestión. En verdad es imposible saber en profundidad de todo, pero sí que es muy importante, sobre todo en entornos donde vas a trabajar tan de cerca y donde al final impacta directamente en tu trabajo. Por muy bien que hagas un research de tu usuario, por muy bien que planifiques un wireframe, unos flujos, si no sabes cómo luego va a funcionar, si no sabes de dónde viene esa información, si no sabes qué hay por detrás, va a costar mucho que tu trabajo sea todo lo bueno que tú puedes hacer o querías que fuera. Pues mil gracias, Marina. No sé si alguien tiene algún comentario más. Estamos en racha de intentar dejar los capítulos por debajo de 1 hora para que no se nos vaya esto a tiempos imposibles. Ha sido un verdadero placer, está súper interesante. De hecho, me quedaría hablando un rato más. Recordaros un poco el resumen rápido de que estamos haciendo las iniciativas de Entrenar tu Marca. Estamos en tutorías de 1 hora sin coste, sin compromiso para que las marcas no se paren, que es lo que queremos, que realmente salgamos reforzados de esa nueva normalidad dichosa que nos van de comentar. Y Marina, por favor, sigamos en contacto, sigamos hablando, sigamos aprendiendo de todo lo que haces. Mil gracias por pasarte por aquí. Muchas gracias, Marina. Gracias por invitarme, me lo he pasado genial y que sigáis haciendo todas estas charlas porque son súper interesantes. Muchas gracias y muchas gracias a todos. Gracias.